YouTube, GF Norona Oficial. Vamos a ver el volumen acá porque ahí está. Y Facebook, Fernández Norona. Este teléfono nunca quedó bien, ¿no? Bueno, no sé si me estoy volando el copete. Hoy estoy preocupado porque hay una situación que va avanzando muy fuerte y que es muy preocupante y que es no solo el avance de la derecha, que es impresionante, o sea, ya se olvidó que en 2018 la gente se hartó del PRI y el PAN, votó de manera masiva por el movimiento, estuvo a punto de desaparecer al PRI a tal grado que tiene 7 diputados de mayoría y dejó al PAN con una representación de 80 legisladores, 81 si mal no recuerdo, disminuidos en serio, por un error de procesamiento e inexperiencia. Le regalamos a la derecha 2 vicepresidencias. El PT o Encuentro Social podría haber tenido desde un principio una vicepresidencia y sin embargo se optó por darle los 3 años la Junta de Coordinación Política a Morena. Ya llegará el momento de hacer un balance si fue una decisión correcta y para qué sirvió esa determinación, pero se le dio la mayoría absoluta y los 3 años de la Junta de Coordinación Política. La mesa directiva, el segundo año se le entregó a Acción Nacional con muchas dificultades y el tercer año el PT exigió lo que en derecho le correspondía y se le entregaron al PRI. Cuando yo llegué el 1 de septiembre, primero la sesión de instalación, de elección de la mesa directiva, donde Porfirio Muñoz Ledo fue elegido presidente de la Cámara, lo he comentado ya, me pareció una patada en los bajos ver ahí al PAN y al PRI en la vicepresidencia de la Cámara, la presidencia para Porfirio, una vicepresidencia con Dolores Padierna para Morena, y el PRI y el PAN que el pueblo había desaparecido. Ahí tan mustios, porque además estaban avasallados, estaban apabullados. Estos años, siendo una minoría, se han venido creciendo. Nosotros hemos cometido errores muchos en la legislatura. Se les ha dejado, se les ha perdonado. Y hemos cometido errores como que Monreal les regalara una posición en la Comisión Permanente al PRD con Mancera y por lo tanto que no pudiéramos hacer periodo extraordinario más que a cambio de que el PRI nos apoyara con 2 votos de Moreira y de Dulce María Sauri. Por lo tanto, inclusive leía yo ahí ahorita en Twitter a una persona del movimiento que sostenía que los gobernadores del PRI apoyaban al compañero presidente. Es una patraña, o sea, el PRI, como lo he dicho, juega todas las cartas del poder, porque es el partido con más edad, con más experiencia, surgió de la Revolución Mexicana, primero como Partido Nacional Revolucionario, luego como Partido de la Revolución Mexicana con el general Lázaro Cárdenas del Río y finalmente con Miguel Alemán como Partido Revolucionario Institucional, que es una aberración de nombre, Revolucionario Institucional. Y en eso ya nos paramos a reflexionar. Saben ejercer el poder, saben cooptar, saben comprar, saben seducir, saben reprimir, saben asesinar, saben desaparecer, saben traicionar, saben todas las formas del poder, menos la del servir al pueblo, esa la dejaron de lado. Y fueron traicionando los principios de la revolución hasta llegar a ser lo mismo que la derecha que combatieron tan frontalmente. El Partido de Acción Nacional nació para enfrentar al gobierno revolucionario del general Lázaro Cárdenas, para enfrentar la educación socialista
el reparto de tierras que se profundizó durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, la organización del movimiento popular corporativo, pero en su momento no, en un inicio no era una estructura corporativa, sino fue producto de las luchas del movimiento campesino y del movimiento sindical, a tal grado que la Central de Trabajadores de México, la CTM, fue construida en buena medida por dirigentes comunistas, Valentín Campa, Salazar, de manera sobresaliente. Y Acción Nacional creció contra eso, nació contra la expropiación petrolera. Un partido de la derecha, claramente definido. Dentro de la revolución había posiciones de derecha que se vinieron expresando en rompimientos permanentes que enfrentaban al candidato oficial y que pusieron en riesgo el proyecto, pero que nunca lograron realmente resquebrajarlo. Por supuesto, se hicieron fraudes electorales. Yo creo que a Enríquez Guzmán en el 52 le hicieron fraude. Yo creo que a Juan Andreu Almazán en 1940 también vivió un fraude electoral. Se habla mucho de Vasconcelos en el 29 cuando compitió contra Pascual Ortiz Rubio. Es hasta 1988 que se da el quiebre. Parece que vamos a estar batallando con YouTube. Es en 1988 con Cuauhtémoc Cárdenas y el rompimiento de la corriente democrática del PRI, que se da el quiebre del sistema. El PAN estuvo mucho tiempo luchando por democratizar, porque se respetara el voto de la gente. Acción Nacional batalló, igual que la izquierda también. En 1976 Valentín Campa participa sin registro a la presidencia de la República, obtiene más de 1 millón de votos y 1 año o 2 años después, no recuerdo exactamente, se hace una reforma política y se le da por primera vez el registro, o nuevamente porque lo tuvo en la época revolucionaria, el Partido Comunista Mexicano, que después derivó en el Partido Socialista Unificado de México, en el Partido Mexicano Socialista y finalmente en una gran confluencia en el PRD después del fraude de 1988, porque el rompimiento de Cuauhtémoc Cárdenas cimbró la estructura del sistema político tradicional y lo hirió de muerte a tal grado que en 94 no se logró repetir el triunfo. En 88 le hicieron fraude al movimiento, se impuso a Carlos Salinas de Gortari. En 94 se asesina al candidato oficialista Luis Donaldo Colosio, marzo de 94. Todavía le da al sistema para imponer a Ernesto Zedillo, pero en el 2000 ya no da más. Desde 88 se había hecho un acuerdo con el PAN, Diego Fernández de Ceballos y Salinas, y a partir de ese momento votan en la Cámara de Diputados y de Senadores Acción Nacional y el PRI el 100% de las cosas contrarias al pueblo y el 90% de las cosas de manera común. Yo decía que era un matrimonio mal avenido, siempre se fueron acercando cada vez más en posiciones hasta llegar en la época final de la usurpación de Calderón y la época de Peña a compartir la entrega del petróleo y de la energía eléctrica, que fue la última puñalada al régimen revolucionario. El comandante Borolas, cuando usurpó la presidencia a mitad de su periodo, poquito antes, en 2008, intentó una reforma energética que sacó a medias, pero que entregó buena parte del petróleo, y luego en 2012, principios de 2013, con Enrique Peña Nieto y el Pacto por México, el PAN, el PRI y el PRD, que hoy se restituyen el Pacto por México en el Sí por México, toman decisiones contrarias al pueblo diciendo que son en favor. Y acaba de darse la coincidencia plena entre el PAN y el PRI. Finalmente, hoy, después de haber sido avasallados en 2018, de haber sido casi desaparecidos, de que no representan nada, de que no tienen un liderazgo, de que hablan con mentira, con hipocresía, con falsedad, con denuestos permanentes, un sector de la oligarquía, de los empresarios más poderosos del país, articulan, obligan al PRI y al PAN a dejarse de tonterías, les insisten en que deben ir juntos.
Y yo que francamente había insistido en que ojalá lo hicieran, es cierto, varios compañeros, lo comenté aquí, el Verde, Arturo Escobar, Reginaldo Sandoval, el propio Mario Delgado, manifestaron su preocupación, porque los números, aún en la elección de 2018, si sumas los votos del PAN y el PRI, dan un resultado diferente, que es a lo que están apostando, además de que en 2021 el compañero presidente no irá en la boleta. Entonces él tiene una fuerte presencia, lo cual genera un fenómeno muy positivo y muy lamentable. Positivo porque se ve la fuerza del movimiento, lamentable porque Morena considera que ellos son los que tienen esa fuerza. Y entonces asumen una actitud totalmente arrogante, totalmente sectaria, falta de unidad. Movimiento, y que si te manda por un tubo, pues te obliga a ir a buscar tus votos con tu propia fórmula. Entonces, es una cosa de sentido común. Pero además Morena no se da cuenta que al no generar la unidad frente a la unidad del PRI-PAN y PRD, todos los rompimientos que tenga caen de manera natural en el Partido del Trabajo y fortalece al Partido del Trabajo. Pero no se trata de fortalecer al Partido del Trabajo, sino se trata de fortalecer al movimiento, de ganar la mayoría de posiciones y de seguir siendo mayoría. Entonces, hay una miopía y esto se junta con otro elemento muy grave, que es la despolitización. Es una paradoja porque el pueblo tiene cada vez más conciencia, cada vez mayor claridad y a la vez todo el veneno que le inyectaron durante las épocas neoliberales se manifiesta. Y entonces la gente, sin conocer su sistema político, lo repudia, porque lo asocia con el PRI y el PAN, y ahora que nosotros somos mayoría, o sea, sigue pensando igual. Y entonces comete barbaridades en sus planteamientos sin darse cuenta que está hablando en favor de la derecha. Aquí hemos platicado, no sé si exhaustivamente, pero hemos platicado de la representación proporcional. Y la gente, no, que desaparezcan los pluris. No voy a meterme al tema, no me voy a meter al tema, porque voy a un tema más de fondo todavía. La conclusión no es que desaparezcan los pluris. La conclusión no es que haya un senador por estado. La conclusión es que el pueblo de México, igual que el compañero presidente, subestiman o de plano desprecian al poder legislativo. Consideran que no sirve para nada. Y al plantear que está actuando de manera facciosa. La semana pasada emitió un resolutivo contra el compañero presidente por sus declaraciones, justo de la alianza PRI-PAN, que ni modo que no plantee que la derecha se está articulando políticamente. Ahora resulta que dicen que se está entrometiendo en el proceso electoral. Cuando los presidentes de la República, priistas y panistas, eran delincuentes electorales absolutos, el órgano electoral no hacía absolutamente nada. Pero ahora está yendo más lejos, justo por errores nuestros, también es cierto. Nosotros no cambiamos la Constitución para que hubiera reelección. Todo el siglo XIX hubo reelección del legislativo y de la presidencia de la República. Porfirio Díaz se enquistó en el poder 35 años, salvo el periodo de su compadre Manuel González, y entonces la no reelección se volvió una bandera política importantísima a tal grado que los oficios del gobierno se firman sufragio efectivo no reelección.
Y se dio una distorsión, porque en política se hace carrera política en el poder legislativo. En todos los países democráticos del mundo es desde el poder legislativo donde la gente se desarrolla. O sea, ya hemos puesto el ejemplo de Estados Unidos, que tanto les gusta. La mayoría de presidentes que surgen son del Senado, fueron senadores de la República. Es raro que haya un gobernador que llegue a presidente de la República. Clinton es el caso. Es raro que un vicepresidente que haya acompañado al presidente en funciones gane. A veces sucede, pero no es tampoco común. Regularmente desde la oposición en el Senado, Obama llegó desde el Senado, Biden llegó desde el Senado, y podría poner ejemplos diversos. Es en el poder parlamentario, en el poder legislativo, que se va formando políticamente un ser humano en un régimen democrático. Todos los países del mundo, Latinoamérica, todos, los senadores y los diputados, las senadoras, las diputadas se reeligen cuantas veces el pueblo lo decida, sin ningún límite. En Europa ni se diga, el Parlamento británico, en el Parlamento sueco, Francia, donde sea. De ahí se va generando una carrera política. En México, por el estigma, fue tan fuerte el tema que generó una revolución. Se quedó la no reelección, que en el caso del legislativo, entendiendo que era una barbaridad, que era importante la carrera política y el espacio natural, se mantuvo la reelección condicionada a esperar un periodo, lo cual generaba un proceso que fue muy criticado en la sociedad, pero que era evidente que no había otra manera de resolver la falta de reelección continua, que era que un diputado luego se iba de diputado local o de senador, o luego se iba de alcalde y luego regresaba, o sea, porque estás generando una carrera política a lo largo de toda tu vida. Finalmente, en el gobierno de Peña, creo que fue 2014, se cambia la Constitución y se restablece la reelección para el Poder Legislativo. En muchos estados ya se reelección para alcaldes, limitada, no de por vida, de por sí hay cacicazgos, a 3 periodos, si mal no recuerdo, que es el caso del Poder Legislativo. Pero los diputados, diputadas de esa legislatura y de la siguiente, de los 2 trienios de Peña, que pretendían que la reelección fuera para ellos, los que le hicieron en 2014 pretendieron ellos en tu beneficio, para una persona o para tu beneficio. Entonces no hicieron la reglamentación, hicieron la modificación legal y luego se encabronaron al no poder ser beneficiarios ellos mismos de esa determinación. Y en la siguiente legislatura, como tampoco les iba a aplicar a ellos, les valió madre y no hicieron nada. Nos quedó a nosotros, que es una cosa incorrecta, porque debieron legislarla los legisladores que no iban a participar en un proceso, ellos siendo beneficiarios. Debieron haber hecho los de 2014 o los de 2015 a 2018. Y fueron omisos. Nosotros metidos en 350,000 temas, fue una de las cosas que se quedaron ahí pendientes. Y cuando se dio cuenta Mario Delgado, ya con el tiempo encima, se hizo una reforma muy sencilla, que en términos generales decía lo que dice la Constitución, los mismos requisitos para reelegirte. Y lo que pasa en todo el mundo, que no pides licencia, ahora voy a explicar por qué no, y se mandó al Senado. En la Cámara de Diputados, demagógicamente, Movimiento Ciudadano, el PAN creo que no dijo nada, me lo recordaban ahora que retomamos el debate, el PRI, demagógicamente, el PRD, plantearon que nos estamos beneficiando a nosotros mismos al no pedir licencia. Y el Senado de la República, donde tenemos mayoría, decidió no sacarla, hacer caso de la crítica
propio compañero presidente se manifestó con total desconocimiento, además porque el compañero presidente subestima al Poder Legislativo y ya no se hizo la reforma. Error gravísimo, porque eso ponía en manos del INE determinar las condiciones para la reelección. Que el INE tenga que determinar las condiciones para la reelección frente a la ausencia del legislativo no le da facultades para legislar. Esto es, no puede ir más lejos de lo que la ley establece, no puede poner normas nuevas. Y el INE va más lejos y determina que tienes que pedir licencia en abril. Eso tiene dos efectos brutales de una irresponsabilidad absoluta para el país. Primero, que desfonda al Poder Legislativo. Los 500 diputados y diputadas de mayoría y de representación proporcional que quieran reelegirse, la mayoría lo buscarán, pedirán licencia y dejarán a sus suplentes sin experiencia en el último año del proceso legislativo y en los meses del proceso electoral. Es una irresponsabilidad. En ningún lugar del mundo desfondas a un poder para una cosa administrativa. El INE argumenta ventaja que te da ser diputado por el manejo de recursos públicos, cuando no tienes manejo de recursos públicos como legislador. Tu sueldo es tu ingreso, ese es indistinto. Un médico de Seguro Social no le dices que maneja recursos públicos, su salario viene del dinero del pueblo, pero él vive de su trabajo. Es el mismo caso. Pero lo más importante, cuando el INE dice que busca equidad, es un hipócrita y un mentiroso, un embustero. En 2012, el PAN tuvo 849.5 millones para la elección de presidente y de diputados. 849.5 millones. El PRI 1.074 millones. Y el PRD, que era el partido mayor de la coalición que apoyó al hoy compañero presidente, 450 millones. Teníamos la mitad si contamos a la derecha, como ya está junta, 1.800 millones contra 400. Ponle 200 y 200 del PT y 200 de Movimiento Ciudadano. A la mitad estábamos de recursos económicos. Y nunca le importó esa desigualdad. Le valió madre de manera absoluta. Nunca dijo, oigan, qué gravedad, que ese no es un piso parejo, no puede ser que el partido más grande tenga el doble de recursos que su competidor más cercano. $1,022. El PRD, que ya no estaba con nosotros, 654. Morena, 78. 78 millones. Y esto le pareció bien al INE. Pero ahora que nosotros somos mayoría, le parece muy mal que nosotros podamos ir a la reelección sin pedir licencia, porque tiene ventaja y estas ventajas no las vio nunca. Bueno, se me olvidó pedirle porque no pensé en la elección presidencial pasada, pero nosotros teníamos ni la mitad de recursos que el PRI y el PAN, ni la mitad, para la elección de presidente y de diputados, porque además en las elecciones presidenciales 2012 y 2018 la mayoría de recursos los absorbe el candidato a la presidencia. Los empresarios financian campañas del PRI y del PAN, fundamentalmente. A mí nunca me han dado un clavo para una campaña. Ni en 2009, ni en 2012, ni en 2018. Entonces, es verdaderamente hipócrita del INE decir que busca la equidad cuando ha permitido la inequidad todo el tiempo. Y ahora que nosotros somos mayoría, porque más a quien va a afectar es a la mayoría y al gobierno. Al compañero presidente le vale madre porque piensa que no sirve el poder legislativo.
Es muy desesperante esa despolitización, muy desesperante, porque hay ignorancia absoluta de nuestra historia. Siglo XIX había una sola cámara, la Cámara de Diputados, y era una cámara de un poder muy grande. Ya he puesto yo el ejemplo, Juárez en su mayor momento político vence a la intervención francesa, es reelegido presidente y decide hacer una consulta para cambiar la Constitución y crear el Senado. Y los liberales le dicen, señor presidente, pero si la bandera nuestra ha sido la Constitución de 1857, ¿cómo madre la vas a cambiar? ¿Cómo se te ocurre plantear una cosa de esa naturaleza? Y en el plebiscito donde es elegido presidente, pues la gente apoya que cree el Senado. Pues el presidente lo pide, pues la gente se lo apoya. Y los liberales, que tienen toda la Cámara de Diputados, no son mayoría, tienen toda la Cámara de Diputados, son compañeros del presidente, le dicen, pues no hacemos el Senado, retira tu iniciativa, con todo y tu consulta. Porque no puede ser que nuestra bandera máxima, el respeto a la Constitución de 1857, tú pases por encima de ella, planteando la creación del Senado. Bueno, Juárez, con todo y que era presidente, con todo su poder, con todo su prestigio, retiró la iniciativa. Fue hasta 1876 que Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de la República, promueve la formación del Senado. Juárez quería el Senado porque la Cámara de Diputados le daba mucha guerra. Pues eran cabrones, eran sus compañeros, pero tenían criterio, tenían opinión. Hoy quieren que te pongas de tapete. Si no, el fideicomiso, estoy de acuerdo. ¡Traidor! ¿Cómo es posible? O sea, allá eran unos debates durísimos, durísimos. Hombres libres. Se les tenía que convencer. No se les daba órdenes. Y entonces Juárez, luego Sebastián Lerdo lo hace. Para quitarle poder a la Cámara de Diputados, pues crea la Cámara de Senadores, porque ya con 2 cámaras el poder no se concentra en una sola. Sigue siendo un contrapeso el poder legislativo, pero teniendo 2 cámaras, pues lo que nos ha pasado ahora, pues Monreal nos juega las contras todo el tiempo a la Cámara de Diputados en esta reforma de la reelección, por ejemplo, nos las ha jugado en cualquier cantidad de cosas. Y entonces nos hace perder fuerza. Y el Senado, a su vez, pues las cosas que tiene que sacar, pues si nosotros no se las aprobamos, pues no tiene la fuerza que quisiera. Entonces, la creación de 2 cámaras era esa la idea de los liberales y hasta ahora ha funcionado. Hay quien plantea la disminución de legisladores, pues a lo mejor habría que desaparecer el Senado en todo caso. No porque yo no sea senador, yo quería ser senador y si fuera senador plantearía lo mismo, que habría que desaparecerlo y dejar una sola cámara, la Cámara de Diputados, la representación popular por excelencia, que no es por estado, porque no es lo mismo el DF o el Estado de México que Colima o Baja California, por citar un ejemplo, Tlaxcala, con todo cariño y respeto por simplemente la concentración poblacional. Pues solo por eso, no estoy diciendo, todos somos ciudadanos iguales, pero justo por eso no puede tener el mismo peso un estado con 500,000 de habitantes o 1,000,000 de habitantes y uno que tiene 10. Tiene la misma representación, 2 senadores, la misma. Mientras que la representación en la Cámara de Diputados es una representación más o menos igualitaria, más o menos, porque otra vez los estados pequeños mínimo tienen 2 diputados, aunque su población no lo justifique, mínimo tienen 2 diputados. Pero el desequilibrio no es tan grande como en el Senado, que tú tienes 2 senadores de un estado pequeño, 2 de uno mediano y 2 de uno muy grande, por igual, 3 con la representación de primer minoría. No estoy proponiendo que desaparezca el Senado. Simplemente estoy diciendo que en una discusión del sistema político
Sería mucho más fácil derivar a eso que disminuir el número de diputados o disminuir o quitar los pluris o todas las necesidades que se dicen. Es puro desconocimiento del sistema político, pura envidia, mezquindad y desprecio. Es muy importante la Cámara de Diputados, muy importante, los senadores, poder legislativo, es muy importante. Es un poder independiente de la República. Un legislador, sea diputado, diputada, senador o senadora, somos pares, somos representantes de la nación. Representantes de la nación. Yo no soy representante, o sea, claro que fui elegido por el Distrito 4 de Iztapalapa, no quiero que tergiversen lo que digo, pero yo soy representante de la nación. Ese es lo que manifiesta la Constitución, que es mi responsabilidad. Ni más ni menos, representante de la nación. De igual manera que los otros 499 diputados y diputadas y que los 128 senadores y senadoras. Todos somos pares. Ellos duran 6 años, les pagan más, pero somos pares. Tan somos pares que cuando no hay sesión, termina en abril el periodo de sesiones y se va hasta septiembre el siguiente. Mayo, junio, julio, agosto, 4 meses, sesiona una comisión permanente del Congreso mexicano, integrada por senadores y por diputados. Y tenemos el mismo derecho a voz y el mismo peso de un voto en las determinaciones, sin importar si eres senador o diputado, senadora o diputada. Somos pares. Bueno, todo esto porque se nos están haciendo crisis los problemas. El INE sigue golpeando, sigue provocando. El PRI y el PAN, que están de acuerdo en esta posición que estoy comentando, lo acaban de plantear hace 8 días en la Junta de Coordinación Política. Ahora en el INE dicen que están de acuerdo con el reglamento del INE, cuando votaron en la Cámara de Diputados los lineamientos para la reelección, que no tiene nada que ver con lo que el INE pretende aprobar mañana. Y el PRI y el PAN están de acuerdo porque están aliados con un sector de la oligarquía de los empresarios, con su sirviente, el PRD. Y ellos pues tienen un puñado de legisladores y les vale madre afectar a esos legisladores con tal de madrear al movimiento y a la mayoría. Fíjense, hay problemas tan simples como el siguiente. Yo pido licencia para ir por la reelección. Se pierde la diputación que yo tengo. ¿Cómo se pierde? Mi suplente era mi hermanito Valfre Vargas Cortés, que murió. Entonces, si yo pido licencia, no hay quien me sustituya. Y ese espacio se pierde. ¿Cómo vas a perder la representación? O está el suplente de Horacio Duarte. Horacio Duarte es funcionario de gobierno y quedó su suplente. Y el suplente quiere reelegirse. Pide licencia, se pierde ese espacio, porque el suplente ya no tiene quien lo supla. Eso sin plantear que la actual legislación establece que no debes darle, justo para que no se desfonde el poder legislativo, no debes darle a más de 1/4 parte de los legisladores licencia. Es un asunto de gobernabilidad, es un asunto de Estado, es un tema de la más fuerte importancia política. Y el INE le vale madre porque lo que quiere es descarrilar a nuestro gobierno. Y nuestro compañero presidente, que nunca ha sido legislador, y que es un presidente muy fuerte, y yo no estoy en desacuerdo que haya un presidente muy fuerte, pero el poder legislativo es un poder independiente, como el poder judicial lo es. Pues no le da órdenes a los jueces que no debe dárselas, ni a los legisladores tampoco. Entonces,
Y se puede pensar que no, México no debe volver a la no reelección de legisladores y entonces empiecen otra vez a joder que el chapulineo y qué tal. Pues sí, pues yo soy diputado federal y quiero seguir activo en política, pues seguro voy a buscar ser diputado local, ni modo que me vaya a llorar las penas a mi casa, esperar 3 años a ver si logro regresar. ¿Cómo vas a hacer una carrera política de esa forma? Durísimo, fue para mí 6 años. 6 años es lo que llamo cruce de desierto. Muy difícil. Lo más probable es que te chupe la bruja, que te dediques a otra cosa. Ya, pues ¿cómo vas a estar ahí batallando todo ese tiempo? No es que vivas de los recursos públicos, es tu actividad, es tu carrera, es tu servicio. Bueno, desaparezcan la política si no están de acuerdo en eso. Pero lo que no puede ser es que se plantee con tanto desprecio el tema, sin conocer su fondo. Sostengo que la inmensa mayoría de diputados y diputadas del movimiento de esta legislatura histórica han cumplido su responsabilidad y han representado al pueblo de México. Yo he visto, ahora por ejemplo, que se planteó, quisieron tergiversarlo porque todo tergiversan, que no solo el español, sino todas las lenguas indígenas sean lenguas oficiales. Escuché a varios compañeros y compañeras que yo no sabía que son no solo de origen indígena, sino que hablan su lengua materna. Y hicieron uso de la tribuna hablando en su lengua materna. Fue bellísimo. Son hijos e hijas del pueblo, surgidos del corazón de la patria, que han cumplido su responsabilidad. Hay quien los critica porque los comparan conmigo. Yo soy un puto monstruo. Soy un tipo singular. No puedes pedirle a la gente que sea... O sea, ¿dónde están? A ver, se los piden a los legisladores, pues ¿dónde están en sus colonias? ¿Dónde están en sus barrios? ¿Dónde están en sus municipios? ¿Dónde están en sus estados? ¿Dónde están? Y debe haber. Ahí deben andar. Pero se requiere no solo la capacidad, sino además. Ahora que estaba leyendo el libro licenciado para la presentación, tiene información importante y tiene cosas que no checan. Yo no sabía que García Luna viene desde el PRI, desde Salinas. Salinas Cedillo. Luego pasó a Fox y luego a Comandante Borolas y luego siguió teniendo influencia con Peña, aunque ya no tenía cargo. Metido con los cárteles de la droga. Entonces te empiezas a ver, ¿no? El tipo, pues, por supuesto que era peligrosísimo. Yo cuando leí Los Señores del Narco de Anabel Hernández dije, ¡ay, cabrón! O sea, yo pensaba que el tipo era peligroso, me quedé corto. Después de leer Los Señores del Narco, dejé de plantármele a García Luna, de ninguna manera. Seguí confrontándolo con toda firmeza, con toda determinación. Matanzas, ahí vienen, por lo menos 3 o 4 matanzas de decenas de policías federales. Y los medios les pagaban millones de pesos a Televisa y Azteca y ensalzaban a García Luna y al comandante Borolas y a la lucha contra el narco, cuando contra el narco no hacían nada. Los supuestos éxitos de García Luna fueron contra bandas de secuestradores que se inventaba el cabrón. Y todos los medios le aplaudían a rabiar porque les metía millones de pesos a los chacal. Y ahora que pueden libremente investigar, decidir, plantear, cada que hay un señalamiento, acaban de hacer un señalamiento sobre una prima del compañero presidente, ya le cancelaron los contratos. Ni siquiera sé si sea justo porque no estoy cierto que se los han dado por ser familiar. Parece que la empresa venía de tiempo atrás, pero por lo pronto se los cancelaron. ¿Eso cuándo lo hacían con los gobiernos anteriores? Nunca, nunca.
las cosas que plantea el libro ahí de corrupción, de compras de equipo de tecnología, de espionaje, de aviones, de vehículos especiales, de segunda mano los compraba el cabrón y los metía como si fueran nuevos. Fue un verdadero saqueadero. No, el avión presidencial que ha quedado de lado, pues un exceso. Y el comandante Borolas llevó una comisión y Peña disfrutó de ese exceso. Exceso por donde lo veas. Les he comentado cómo una diputada panista se subió a tribuna a decir que había cambiado López Obrador una casa, refiriéndose a la residencia oficial de Los Pinos, que no era cualquier casa, por un palacio, refiriéndose a Palacio Nacional. No, bueno, los que critican al compañero presidente porque anda en una Suburban, en sus giras por los estados. La Suburban, además de los trayectos en carretera, que en un Jetta no es prudente, además el Jetta que trae el compañero presidente es un Jetta del 2005, cabrón. 2005, se lo dio el PRD, cuando Leonel Cota era presidente y yo vocero del PRD. 2005 es el nuevecito. Tiene la friolera de 15 años ese vehículo. Bueno, siempre ha andado en Suburban cuando va por los estados, porque primero pues es en carretera, es un vehículo más seguro, es más pesado, tiene más estabilidad, es más amplio, más cómodo, hay gente con la que va hablando en el camino, entonces sube en trayectos. Un carrito ahí pues, no cabe, o sea, una camioneta es lo adecuado. ¿Cómo es posible? Y hay gente que cae en eso, hombre, que le dices todos estos datos, les das todos los elementos y siguen suspirando por el regreso del PRI y el PAN, ahora unidos. Ellos que estuvieron confrontados toda la vida, desde 1939 que surgió el PAN, ahora juntos, cabrón. Ya dijo Gustavo Madero que si tiene que aliarse con un delincuente para salvar al país, no tiene problema, o sea, ambos son delincuentes. Son una pandilla criminal. No doy crédito que haya todavía gente que quiera apoyarlos cuando lo que debemos hacer es darles la puntilla. Pero es cierto que nosotros estamos cometiendo errores, como el de la falta de unidad. Eso es de una torpeza inaudita. Yo pensé que el registro de candidatos a gobernadores era para todos, ¿no? Pues parece que solo de Morena. Pues muy mal si es así. Muy mal, sobrados, arrogantes, torpemente, no ven lo que pasó en Hidalgo y en Coahuila, no ven lo que pasó en Aguascalientes, en Tamaulipas y en Durango. Siguen pensando, las encuestas les daban mayoría en Hidalgo, a Morena, revísenlas. Decían que iba a ganar la mayoría de municipios. Pues no los ganó. Y con yo entiendo que hay crítica a personajes y tal. Dice Miquilpan, es que los charrés. Pues sí, nada más que no presentaron mejor candidatura. Morena tuvo menos votos que el PT. El PT ganó ahí, le hicieron fraude. No los vamos a apoyar, no, bueno, están viendo todas las chingaderas que hizo Omar Fayad y siguen con ese asunto. Es Vicente Guerrero, solo, resistió cuando ya no se veía, parecía derrotada la insurgencia de lucha por la independencia. Y cuando lo busca Agustín de Iturbide,
represor, asesino, sanguinario, perseguidor feroz, feroz de los insurgentes, y le propone pues, el plan de Iguala y la consumación de la independencia. Guerrero, un patriota, un héroe sacrificado y abnegado, comprometido con el pueblo, surgido del corazón del pueblo, mientras el otro era un criollo, un aristócrata. Fue parte del ejército realista, pues cuando lo busca es parte del ejército realista. Guerrero no le dice, no quiero hablar nada contigo, tú fusilaste a tal y a tal, mataste, robaste, arrasaste. No, aléjate, Satanás. Guerrero dice, el abrazo de Acatempan, venga, por fin vamos a lograr la independencia de México. Contigo hay que acordarla, contigo la acuerdo. Y luego Iturbide es el primer gobernante, porque claro, a los insurgentes los veían como me ven a mí, ¿no? Como soy del pueblo, con desprecio, estos mugrosos, ¿no? Iturbide es el primer gobernante, luego se nombra emperador, y luego, bueno, pues Iturbide tiene que abdicar porque pues, era un cretino. Guerrero fue presidente, el primer. Bueno, fue Guadalupe Victoria, luego Vicente Guerrero II, presidente. Y luego es asesinado ahí en una traición terrible que le hace. Fusilado, y también Iturbide murió fusilado, nomás que Iturbide está en el basurero de la historia, Guerrero no. Si la gente leyera un poco más de historia, hiciera política, de bajar a sus furias puritanas, que a la hora buena, cuando están en responsabilidad, se les olvidan. Sectarismo, falta de preparación, arrogancia, mezquindad. Eso va a estar presente siempre, pero le hace mucho daño al movimiento, mucho daño, mucho daño. Urge la unidad, urge. Insisto, va avanzando, ya acaban de formalizar este fin de semana PAN, PRI, PRD. Y nosotros no se ve para cuándo. En el mejor de los casos se alcanzará una unidad parcial. El INE madreando, los medios madreando, toda la derecha rabiosa encima, los empresarios presionando con todo para que no se apruebe el outsourcing. Parece que no saldrá esta semana. Los sindicatos no se mueven, el movimiento no se mueve. Los trabajadores esperando, cabrón, esperando a ver que lo haga. O sea, no se entiende que se requiere la fuerza del pueblo, que se manifieste, que necesitamos que se articule, que tiene que ir más allá de lo electoral, pero pasa por lo electoral. Qué complicado. Hoy además mi ánimo no es particularmente el mejor porque tuve una discusión dura en la mañana. Entonces, iba a ir a la montaña, ya no fui, luego acabé yendo. De repente son tantas las dificultades, los obstáculos, en todos los niveles, en todos los espacios, en todos los momentos. Caray, hombre. ¿Cómo vendría bien un poco de ayuda? Porque en verdad hay sectores de la población que están esperando que las cosas se hagan solas, que se resuelvan y además sin problemas, que se resuelvan además sin dificultad, que se resuelvan además, pero a mí que no me pase nada.
Está cabrón. Está cabrón. Lo vamos a hacer igual, pero caray, no vendría mal un poquito de estudio, un poquito de trabajo, por lo menos de investigación, para que lo que estemos proponiendo no sean ocurrencias, sino producto de... No he sabido si la compañera está muy activa, ya recorrió su distrito para que siga diciendo que hay que bajar a la mitad la representación de los diputados y diputadas. Lo menos que debería hacer cualquier cabrón o cabrona que diga que hay que disminuir el número de diputados, ir a recorrer su distrito, es lo menos que debería hacer para saber de lo que está hablando. En fin, ¿qué hora es? 51 minutos, ya casi terminamos. Vamos a ver qué dicen. Nosotros no ayudamos. Todo el mundo ayuda, pero me gustaría que fuera más. Muchas gracias, ¿no? 2024. Fíjense que eso, no hay 2024 sin 2021. Nos complicamos terrible, cabrón. Si no, tenemos que ganar mayoría en la Cámara. Nos complicamos como el demonio. Parte de los problemas de Morena es el choque entre los simpatizantes de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard, que creen ya se hacen en 2024 sin resolver esta aduana tan importante que es 2021. Entonces, las cosas saldrán bien, pero sí no deja de ser preocupante el estado de cosas en este momento, la falta de claridad, la falta de politización, porque es una paradoja, insisto, es cierto que el pueblo está muy politizado, está muy despierto, muy avispado, y a la vez, insisto, como lo dije al principio, el veneno que inoculó la derecha durante todo el neoliberalismo está ahí presente. La gente no está leyendo, la gente no está estudiando, no está discutiendo, no está revisando, no porque discute, pues claro que discute, no discutir es leer el tema. A ver, vamos a discutir del sistema de representación en México, a ver de cuándo es, cómo se creó, por qué se creó, o sea, de eso estamos hablando, no de, no, yo creo que son muchos, yo creo que son pocos, yo creo, bueno, pues, la demagogia que se usa, que también nosotros tenemos responsabilidad. Yo oí a compañeros de Morena decir, disminúyanse a la mitad las prerrogativas para escuelas, para caminos, para hospitales. Pues eso es falso. 2.500 millones de pesos, ¿cómo va a alcanzar para eso? No alcanza, lo he dicho hasta la náusea, no alcanza más que para 1 millón de apoyos a adultos mayores por un bimestre. Para eso alcanza, para ninguna otra cosa. Ahí tienen. 2012, 849 millones el PAN, 1.074 el PRI, 451 el PRD. ¿Cuándo le preocupó al INE la desigualdad bárbara de recursos económicos? 2015, 858 millones el PAN, 1.022 el PRI, 654 el PRD, 78 Morena. 78, cabrón. ¿Cuándo le preocupó en la elección de diputados de 2015 al INE, a ese cabrón de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama? ¿Cuándo les preocupó esa inequidad brutal? Son unos desvergonzados. Sí voy a ponerme a estudiar qué hay que hacer para quitarlos. Ya me hartó el tema. No es el mejor momento, está la elección, ya empezó el proceso electoral. Pero yo creo que hay que irles armando ya su expediente. No puede ser. No puede ser que estemos tolerando a funcionarios prepotentes. Ganan 250,000 pesos. Prepotentes, corruptos, arrogantes, ignorantes. Aquí estaba yo, aquí en este mismo lugar, hablando con Lorenzo Córdoba. A ver, dime, Lorenzo Córdoba, dime en qué país del mundo piden licencia a los legisladores. Tú eres el especialista, yo no sé. No, ninguno. Entonces, ¿por qué están proponiendo eso?
No estamos viendo. Con la Junta de Coordinación Política, con Dulce María Sauri, habló de llegar a entendimiento y mañana van a presentar la misma chingadera para joder al movimiento. Y hay gente del movimiento que no se da cuenta y dice, sí, está bien que pidan licencia, está bien que no usen recursos públicos, no usamos recursos públicos, está bien que desaparezcan los pluris, está bien. No, les falta que desaparezcan los partidos, que desaparezcan los políticos, que desaparezca, ¿no? Pero pues que esa es la conclusión. No se dan cuenta que este movimiento es un movimiento político y que los invitamos a que participen, a que tomen liderazgo, a que nos hagan un lado y conduzcan, pero que nos hagan un lado con la fuerza del movimiento, con el respaldo del pueblo. No de hazte a un lado porque me toca a mí, no, mi amigo. Esos liderazgos se ganan. Esa fuerza y esa presencia con la gente no te la regala nadie, ni se transmite por herencia. Es producto del trabajo y del compromiso con el pueblo. Un cacho me ha llevado a llegar a donde estoy, unos 60 años. Y empecé a participar desde la preparatoria, desde los 16, 44 años de participación política. Y partidaria, participé en la elección de 88. Háganle cuentas. 90, 12, 32 años. 32 años de participación político-electoral. Solamente 2 veces he tenido cargo. La inmensa mayoría del tiempo fue de mi bolsa que he aportado al movimiento. Bueno, nos vemos. Nos vemos mañana 6 de la tarde. No sé dónde voy a transmitir. Mañana voy a ir. Estaba dudando. Voy a ir al aeropuerto Felipe Ángeles a ver cómo van los avances. Me dicen que es impresionante. Entonces estaré muy temprano en la Secretaría de la Defensa, en un desayuno, y de ahí salimos hacia el aeropuerto Felipe Ángeles. A las 3 de la tarde nos desocupamos, entonces dependiendo, mañana tengo que entregar un documento en el INE. Dependiendo de cómo estén los tiempos, veré si transmito de acá de Tepoztlán o si no alcanzo a llegar y transmito del DF, ya veré. Mañana me vengo para acá todavía. El martes estaré aquí por la mañana. Yo creo que voy a atender la sesión de la Cámara a distancia y me voy en la tarde-noche al DF porque el miércoles y jueves es presencial. Bueno, nos vemos. Nos vemos, pórtese bien. Mañana 6 de la tarde en punto. Uy, 10,040. Anda bajando en YouTube.